hoy vamos a hablar de la restauración del altar. Y una de las características de un altar restaurado y un altar sano es el fuego encendido. El fuego tiene que estar siempre encendido en el altar de Dios. El fuego del altar no puede apagarse. El fuego del altar no puede disminuir, no puede terminar. El fuego del altar siempre tiene que estar encendido. El día pasado estuvimos compartiendo lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 sobre las vírgenes. Dice que había 10 vírgenes esperando a la esposa. Gloria al Señor, pero que habían 5 de ellas que tomaron sus lámparas, pero también tomaron sus vasijas con aceite. Y eso es necesario que la iglesia mantenga no solamente la lámpara encendida, sino la vasija llena de aceite, que simboliza la presencia del Señor. Vamos a Primera de Reyes, gloria al Señor, capítulo 18, si no estoy mal. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿A quién? A todo el pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué dice Elías a todo el pueblo? Acérquense a mí. Había una confrontación donde había un grupo de profetas junto con la esposa del rey Acán que estaban adorando a dioses ajenos. Estaban adorando a los Baal. Y entonces Elías confronta a este grupo y dice al pueblo, y a este grupo específicamente de sacerdotes, de ministros de Baal, y pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Si no es Dios, olvídense de él. Y entonces él en esa confrontación pone un reto. Y vamos a decirlo de esta manera. El reto era que hubiese una señal para que ellos no estuvieran claudicando en dos pensamientos. Y le dice: el Dios que haga una señal respondiendo con fuego desde el cielo, ese será Dios. Y le tocó el turno a los profetas de Baal. Y dice la Escritura que comenzaron los profetas de Baal a clamar a su Baal, a su Dios. Baal responde, y Baal no respondió. Y pasó el tiempo, llegó tipo ya hora del mediodía, y Elías comenzó a decirle a ellos: de pronto está por allá haciendo un mandado, está ocupado el Dios de ustedes. Y ellos comenzaron a rascarse y comenzaron a estar allí en su piel, a hacerse fisuras. Y decían: Baal, respóndenos desesperadamente. Pero Baal no respondió. ¿Sabe por qué Baal no respondió? Porque Baal tenía oídos, mas no oía. Baal tenía ojos, mas no veía. Baal tenía manos, mas no palpaban. Baal tenía pies y no caminaba. Pero el Dios al que servía Elías, él hizo el oído. Aleluya. Y el que hizo el oído, oye. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Y cuando Elías viene y le toca el turno a él, había un tiempo de sequía, había tiempo de necesidad, pero Dios proveyó el agua, Dios proveyó los toros para el sacrificio. Y a pesar de que había sequía,
Elías le dice, traigan y llenen la zanja de agua. Y llenaron la zanja de agua. Y echaron agua. Y echaron agua. Y regaron todo. ¿Y qué fuego puede quemar algo que está lleno de agua? Usted que está aquí en esta hora. Cuando el altar estaba allí, ya listo para el sacrificio, había acontecido algo. Y era que el altar, dice allí en la escritura, en el versículo 30 que leímos, que el altar estaba arruinado y había que arreglarlo. ¿Y por qué el altar de Dios, el altar de Jehová, el altar del templo estaba arruinado? Porque la esposa de Acab trajo la idolatría al pueblo de Israel. Y mucho pueblo se fue tras dioses ajenos. Y ahora nadie quería ir al templo. Nadie quería ir a encender el fuego en el altar. Y ahora había un hombre allí valiente que se confrontó a estos profetas y llamó al pueblo. Y entonces dijo estas palabras, Elías, a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, Elías, sabía que había que hacer algo. Y lo primero que había que hacer antes de pedirle algo al Señor era arreglar el altar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Arreglar el altar de Jehová, porque estaba arruinado, estaba destruido. Cuando estamos hablando de restauración, ¿qué es restaurar? Restauración es reparación. Restauración es arreglar. Restauración es reparar una cosa y ponerla en el estado o estimación que antes tenía. La restauración, Dios la da en la Escritura de una manera especial. Y habla de la restauración del altar y del culto, según Esdras capítulo 3. Cuando se está hablando de la restauración del altar, es que hay algo que está arruinado, hay algo que está lleno, que está sucio de mugre, está sucio de telaraña, está sin uso y hay que arreglarlo y hay que limpiarlo. Y yo te voy a hablar de la restauración del altar espiritual. Usted y yo somos el altar del templo del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el altar del Señor. Y nuestro altar tiene que estar con el fuego encendido. Te voy a hablar de algunas cosas importantes para restaurar el altar. Una de las cosas importantísimas para restaurar el altar es nuestra oración. Es nuestra oración personal, es nuestro devocional, es nuestra lectura bíblica, es nuestra búsqueda de Dios. Mucha gente que se dice cristiana en este tiempo ha dejado el devocional, ha dejado la lectura de la palabra, ha dejado el ayuno, ha dejado la vigilia. Nos toca entrar a restaurar el altar. Dígale al que está a su lado: hay que restaurar el altar. Dígalo, hay que restaurar el altar. El primer paso para restaurar el altar es humillación. Y la humillación es quebrantamiento. Y el quebrantamiento, mi amado que me escuchas en esta hora, trae lloro, trae lamento. Pero en este tiempo, muchos de nosotros no queremos humillarnos delante de Dios. Pensamos que el humillarnos delante de Dios es ser menoscabados. Déjame decirte algo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 dice: si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se humillara. ¿Qué fue lo que hizo Elías allí? Reconocer que el altar del Señor estaba arruinado y había que arreglarlo. Cuando tú quieres arreglar tu altar porque estás dejando de orar,
tienes que humillarte ante el Señor, tienes que orar, tienes que clamar, tienes que gemir. Quiero que vayas conmigo a Daniel, capítulo 9, versos 1 al 3. Daniel, capítulo 9, versos 1 al 3. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Daniel, capítulo 9, versos 1 al 3. Dice la Escritura lo siguiente. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y dice, cuando él leyó la palabra, cuando entendió el propósito, dice, volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Qué hizo Daniel? Volvió su rostro al Señor y dice, buscándole ¿en qué? En oración. ¿Y qué más? Luego, ¿y qué más? En ayuno. ¿Y qué más? Silicio y ceniza. Se necesita que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Y humillarse no es arrastrarse. Humillarse es dependencia de Él, de que dependemos de Él. Cuando nosotros sabemos que nuestras fuerzas vienen de Él, eso es humillarse delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Te decía que humillación es quebranto, en ruego. Dios había prometido que Él restauraría a Israel, pero que también debía de venir la humillación del pueblo. Si Dios está diciendo que Él está dispuesto a restaurarnos, Él también quiere ver que haya disposición de nosotros de búsqueda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que le busquemos. Pero si decimos que amamos a Dios y hacemos otras cosas, si decimos que buscamos a Dios y hacemos otras cosas, si decimos que creemos en Dios y vamos a buscar otras cosas y vamos a ir a otros lugares, Daniel sabía que Dios cumpliría su promesa de restauración. Y cuando él está hablando allí en el capítulo 9 de la restauración de Israel, él sabía que el que lo prometió lo cumplirá, porque Él es nuestro Dios, que promete, y todo lo que promete Él lo cumple. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él entendió y sabía que Dios iba a cumplir la promesa de la restauración, y se humilló en silicio y se humilló en ceniza. Así que la humillación es un paso fundamental para la restauración. Dígalo conmigo. La humillación es un paso fundamental para la restauración. Todos debemos humillarnos. Todos debemos trabajar por la obra del Señor. Todos debemos comprometernos en la obra de Dios. Ahora, ¿qué es humillarnos ante Dios? ¿Cómo yo puedo restaurar el altar? Humillándome. ¿Y qué es humillar? ¿Y qué es humillarme ante Dios? Nos humillamos delante de Dios cuando dejamos de depender de nuestra fuerza. Nos humillamos delante de Dios cuando dejamos de depender de nuestras capacidades. Pablo dijo, todo lo tengo ¿qué? Por nada, por basura. Era un intelectual, era alguien que conocía de Dios. Y tenía mucho poder y autoridad, pero él dice, todo esto lo tengo por basura, por seguir a Cristo. Y si él sigue a Cristo, y él buscó la presencia del Señor, y buscó de Dios, nos aconseja, y nos dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia lo dice. No depende de tus capacidades, no depende de tu fuerza, depende del Señor, depende del Señor. Él lo dijo, lo decíamos en días anteriores cuando hablábamos de la vida verdadera. Lo dijo, vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Lo dijo allá en Juan capítulo 15, versículo 5, cuando dice, sin mí nada podéis hacer. Lo dice en Isaías, a todos los sedientos,
a todos los que tienen hambre y sed, vengan a mí, compren, tomen, beban y coman vino y leche, compren sin precio. Bendito sea el Señor. Hubo un hombre que se humilló delante de la presencia del Señor porque necesitaba ver el respaldo de Dios y se humilló. Josafat, el rey Josafat, se humilló cuando se enfrentó contra los amonitas y contra los moabitas. Y él clamó al Señor. Vimos a Daniel cuando leyó las promesas de restauración y comenzó a orar. Gracias, Señor. Y comenzó a orar. Padre, ahí está la bendición. Tú lo has dicho en tu palabra. Ahí está. Ahora tenemos a Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 13. Segunda de Crónicas 20, verso 3. Dice la Escritura. Entonces, hablando de Josafat, él tuvo ¿qué? Temor. Y Josafat humilló ¿qué? Su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a humillar, vamos a buscar, vamos a hacer un clamor, vamos a orar, vamos a ayuno, vamos a la vigilia, volvamos a esos principios que es la manera de restaurar el altar. Amado, que me escuchas en esta hora, tú que estás en este lugar, amada que me escuchas, tú que estás allá en casa, restaura el altar, vuelve al ayuno, vuelve a la oración, vuelve a la búsqueda, vuelve a la humillación ante la presencia del Señor, porque el único que tiene respuesta para solucionar lo que está aconteciendo es el Dios de los cielos que vive y reina para siempre. No hay otro donde hay salvación, solamente en Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Josafat se humilló. Josafat podía organizar el ejército y presentar defensa, pero no confió en su capacidad militar. Él podía organizarse como un gran ejército que tenía. Podía organizarse, ustedes cogen por aquí, ustedes hacen esto, pero él primero fue a buscar la dirección del Señor. Cuando nosotros dejamos que el altar se arruine y que el fuego en el altar se apague, cuando hacemos nuestras propias ideas, cuando hacemos nuestra propia voluntad, y entonces dejamos a Dios por un lado, y cuando nos metemos en lío y cuestiones, entonces comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué me sucedió? Eso comienza a ser una característica para que el altar del Señor comience a enfriarse, para que el fuego del altar comience a opacarse. Amado, amada que me escuchas, no dejes que el altar del Señor se apague. No dejes que el fuego en el altar se apague. No importa la circunstancia, no importa lo que estés viviendo, importa que Él es Dios, te llamó y te respalda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Josafat se humilló y buscó en Dios su esperanza, buscó en Dios su respuesta. Recuerda que el Señor lo dijo, recalco nuevamente, sin mí nada podéis hacer. Otra manera de restaurar el altar es buscar la presencia de Dios. Busca su presencia. Este lugar no en vano se llama presencia de Dios. Todo lugar donde usted va y hay personas reunidas adorando al Señor, ahí está la presencia del Señor. El Señor lo dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él lo dijo, en la denominación tal, en el lugar tal, donde se visten así, donde brincan así, donde saltan así, donde cantan así, donde se acuestan así, donde se sientan así, ahí estoy yo. No. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. En mi nombre. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Ahí estoy yo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por tanto, yo creo que Él está aquí. Él está aquí. Y donde usted va, Él está. Donde usted vaya, Él está. Alabado sea el nombre del Señor. Y buscar su presencia.
¿Cómo debo buscar la presencia del Señor? Escúchame bien. Debemos buscar la presencia de Dios para obtener experiencias personales. No viva de las experiencias ajenas, ni de las experiencias pasadas. Ya ayer pasó, dice la Escritura. Amén. Hay gente que vive, ay, cuando yo ayunaba, ay, cuando yo oraba, ay, cuando yo vigilaba, cuando yo visitaba, cuando tú qué. Eso fue pasado. Tienes que vivir el presente. El pasado ya nada que ver. El presente es el que tenemos que tener actualizado para cuando el Señor levante la trompeta y suene, nosotros podamos estar allí como las 5 vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas y con la vasija llena de aceite. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso no es que Él vendrá, que sabe, no usted ve si es futuro, usted vive el presente, vívalo ahora. Hay gente que se queda lamentablemente en la casa haciendo no sé qué. Usted no sabe si yo estoy orando, usted no sabe si yo estoy predicando, yo estoy haciendo la obra del Señor. Lo estás haciendo a tu manera, pero para poder recibir fuerza tienes que reunirte, porque la Biblia mía dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y también dice la Biblia mía, yo no sé si la tuya, pero la mía dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque en ese momento, cuando están juntos y en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando usted se reúne, usted recibe bendición y recibe vida eterna, recibe fuerza para seguir, para avanzar. Pero hay gente que pasa día tras día, sin venir a la iglesia. Cuando usted lo viene a ver, raquítico, flaco, peor que el pastor. Ahí flaquito, pero no físicamente, porque usted ve a gente muy robusta, muy alegre, muy simpática, pero déjamelo ya en el altar. ¿Cómo está? Pura fachada. Pero hay que ir más adentro, más a fondo. ¿Y sabe quién vaya? El Espíritu Santo, cuando tú y yo lo dejamos que vaya. Y hay que dejarlo que entre. Y yo voy a obtener experiencias personales cuando estoy en el altar. Usted no sabe, hermano, lo que aconteció anoche en la vigilia. Fue algo tan glorioso, fue algo tan especial, fue algo tan espectacular. Y no porque haya ido yo a predicar o a llevar la palabra. Fue porque Dios quiso y tenía un propósito. Yo pude haber dicho no voy. Yo pude haber dicho no voy. Es más, estuve tentado a no ir por el día que pasé tan trágico, tan difícil. Coge por aquí, echa por allá, pues, a tantas cosas. Yo estaba cansado, pero dije, oye, hermano, le dije a mi esposa, no voy a ir porque no te puedo dejar sola. Me dijo, vete, no te pierdas la bendición, porque siempre he dicho lo que dijo el Señor, en los negocios de nuestro Padre Celestial, hay que estar, Pero hay gente que usted la ve que dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque el pastor predica muy feo. ¿Por qué dejaste de congregarte? Porque la líder no hace nada. ¿Por qué dejaste de congregarte? Ay, no, porque es que los hubieras me miraron torcido. No, cantidad de cosas. Y dejamos de congregarnos por bobadas. Pero cuando usted entra al altar, a la presencia de Dios, usted obtiene experiencias personales. Y cuando el altar es restaurado y cuando el altar está sano, nada lo mueve. Cuando el altar está lleno, el fuego del altar está encendido, nada lo puede mover. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el altar se obtiene la bendición de Dios. Cuando usted entra al altar, usted entra a recibir la bendición de Dios. El altar personal. Sí, hay gente que le gusta, hermano, es estar, que me den. Dios te está dando. Desde el momento que te llamó, te dijo que te había dado la vida, y no es cualquier vida, es la vida eterna. Y ahí te dio vida. Ahora, cuando usted está en el altar y tiene esas experiencias personales con Dios, váyase a la palabra y comience usted en la lectura de la palabra a ver si lo que está aconteciendo le tiene que ver algo con la palabra. Y usted busque allí la confirmación y Dios le va a confirmar por la palabra.
Pero hay gente que tiene una experiencia personal y no entiende por qué. Porque alguien le dijo, porque alguien le impuso las manos, porque alguien le profetizó. Y de pronto algunos salen al ministerio porque alguien llegó y le dijo, tú eres pastor. El Señor te dice que tú eres pastor. Y ya al cabo de un ratico deja la congregación donde está y comienza a hacer un toldo aparte. Por falta de tener una experiencia personal con el Señor. Vaya a la lectura de la palabra. No deje leer la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice allí en Nehemías, gloria sea al Señor, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo llevaron allí para leerlo frente a la puerta de las aguas. Los que estuvieron conmigo escuchando la restauración de las puertas, sabe que el agua significa pureza. El agua limpia, el agua purifica. Entonces la palabra de Dios nos limpia. Cuando el altar necesita ser restaurado, como lo dijo allí Elías, porque está arruinado, hay que ir a la palabra. Lea la palabra. No se deje mover por cualquier cosa. No se deje engañar. No se deje meter el gato por liebre. Lea la palabra. Tenga la experiencia personal de que Dios le hable a través de la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Saúl estaba allí, a pesar de ser el rey de Israel, y desobedeció la palabra, porque el Señor le dijo, ve y toma las naciones, toma esa nación y no dejes nada ahí, mata todo. Pero cuando él vio el ganado y vio las ovejas y vio el motín, dijo, no, esto no sirve para ir a hacerle un holocausto al Señor. El Señor no le estaba pidiendo holocausto, le dijo, extermina todo. A veces no oímos la palabra y queremos hacer, o sea, la oímos, pero no la practicamos y queremos hacer lo que nosotros queremos, como decía ahorita la hermana, nuestra propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad y desobedecemos a Dios, ¿qué trae eso? El castigo. La desobediencia trae consigo el castigo, más la obediencia trae bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 7, cuando Samuel está allí en el templo. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Dónde estaba Samuel? En el templo. Estaba en el templo. Lo llevó allí su mamá, Ana, que lo había pedido al Señor, y dijo que lo traía al templo, y lo trajo, y allí estaba Samuel, y Samuel se levantó en el templo. En ese entonces había un sacerdote llamado Elí, y este hombre, los hijos de él estaban todos enchavetados, perdidos, y para remate le traen un hijo ajeno, y ella lo puso allí. Pero dice la Escritura que cuando Dios comienza a llamar a Samuel, Samuel oía la palabra, pero no sabía quién le hablaba. Mucha gente en nuestras congregaciones, por no tener experiencias personales a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, no oyen la verdadera palabra de Dios, no oyen la verdadera palabra de Dios, no disciernen la palabra, la voz del Señor. La voz del Señor es audible y hay que saberla discernir con el oído espiritual. Amén. Hay gente que se deja mover por cualquier viento de doctrina porque alguien vino y le dijo algo y le profetizó. Te dice el Señor así. ¿Qué te va a decir el Señor si andas todo chueco? El Señor te va a dar un consejo, una asesoría. Yo escucho gente que así te dice el Señor. Y muchas veces el Señor no ha dicho nada. Y cuando Dios dice las cosas, el que recibe la palabra tiene el oído espiritual abierto para entender lo que se le está diciendo. En ese momento Samuel no entendía, pero la Biblia dice, ¿por qué no entendía Samuel eso? Porque escaseaba la palabra y la visión en ese entonces, porque el líder estaba fly. El altar de Elí estaba apagado, estaba arruinado. Su altar personal. Podía tener el templo muy hermoso, podía haber mucha buena pintura, podía tener muy buen estuco.
las paredes del templo, pero su altar personal estaba arruinado. No entendía, no discernía. Y el joven Samuel, ¿me llamas? No te llamo. ¿Me llamas? No te llamo. A la tercera vez entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Si no entiende la tercera, siempre digo, si no se entiende la tercera, ya no se entiende nunca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay que tener la capacidad de discernir. Buscar la presencia de Dios a través de la lectura de la palabra. Buscar la presencia de Dios a través del ayuno. El ayuno personal. Hay que estar ahí en ayuno. Nehemías ayunó, Esdras ayunó, Daniel ayunó, el pueblo de Israel ayunó, Esther con el pueblo ayunó. Y la gente hoy que está con el altar apagado o con el fuego en el altar apagado, le dicen de ayuno. Ayuno, ¿y con qué tiempo voy yo a ayunar? Ayuno, hombre, si ahí los que hago somos 3, 4 que voy a ayunar. Yo ayuno en la casa. Yo ayuno en la casa. Vigilia. Hermano, las vigilias se han opacado. Hay gente que no vigila ni congregacionalmente ni personalmente. Y hay algunos que Dios, para que vigile, tiene que ponerle, perdón la expresión, un mal estomacal para que pasen toda la noche y... Vigilar. Nos hace falta vigilar. Nehemías vigiló. Toca vigilar porque el enemigo anda como león rugiente. Ese sí no duerme. Ese sí anda velando allí. Mi amado y mi amada, por hoy dejamos aquí en cuanto a la restauración del altar. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que tenemos que restaurar nuestro altar personal a través de la humillación, de la oración del Señor y de la búsqueda, la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar de Dios. Estamos en tiempos difíciles y hay que buscar de Dios. Y en este tiempo es que más necesitamos fuerza del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces restaure el altar leyendo la palabra. Restaure el altar ayunando. Restaure el altar vigilando. Restaure el altar de esta manera. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús.